se han judicializado 46. Estamos hablando de un 96% de denuncias donde las autoridades se abstuvieron de investigar. Esa es solamente una parte de la realidad que está sucediendo contra las mujeres aquí en Jalisco. Y justamente de ello vamos a platicar con Laura Plasencia, activista, por supuesto especialista en el tema, además de colaboradora de CLADEM, para ver qué es lo que pasa realmente con la justicia en Jalisco hacia las mujeres. Laura, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, muy buenos días a ustedes y su auditorio. Pues sí, efectivamente es grave que tengamos el 96% de impunidad en los casos de la ley Olimpia. Y aquí valdría mucho la pena una reflexión en torno a la responsabilidad de cada una de las diferentes instituciones, tanto gobiernos municipales, estatales y también la propia Secretaría de Igualdad Sustantiva. Si bien es cierto, la ley Olimpia se aprobó en Jalisco hace 2 años, pues hay muchísimo que hacer en torno a esta ley para hacerla operable. De entrada, vale la pena distinguir que en estos últimos 2 años no hemos tenido un presupuesto público aprobado por las y los diputados en Jalisco para responder a la política pública de la ley Olimpia. Una reforma o una ley sin presupuesto público, pues obviamente queda en buenas intenciones. Hay esta omisión por parte de las y los legisladores desde la creación de la ley Olimpia en no designar un presupuesto público etiquetado para justamente desplegar todas las acciones que conlleven a la aplicabilidad de esta reforma. Obviamente hay una gran responsabilidad y una gran omisión por parte de la Fiscalía del Estado, ya que no se han creado unidades especializadas. En la reforma de la ley Olimpia, en la ley de acceso, en el artículo 28, establece la obligación de la Fiscalía Estatal del Estado de Jalisco, junto con la Secretaría de Seguridad, para crear unidades especializadas en violencia digital contra las mujeres. Asimismo, estableció la misma reforma una obligación para que la CISEM creara protocolos y programas para prevenir, para atender, para generar la ruta de acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia digital, y obviamente esas acciones no se han implementado. Desde la creación de la ley Olimpia no hemos visto una sola acción por parte de la Secretaría de Igualdad Sustantiva en torno a la prevención de la violencia digital, a la información de cómo identificar este tipo de violencias, porque la violencia digital tiene como una particularidad que pueden coincidir varios delitos. Por ejemplo, en la nota que atinadamente realizó Canal 44, pues sí, toman en cuenta dos delitos, como lo es la violación de la intimidad sexual y el delito de ciberacoso, que se crearon con esta reforma. Sin embargo, hay otros delitos que son importantes, que forman parte de esta violencia digital en contra de las mujeres y de las niñas, y que también habría que revisar cómo están las cifras. Por ejemplo, el sexting no consentido, el cual es un delito que establece también el Código Penal del Estado de Jalisco, con una penalidad de 4 a 8 años, y la suplantación de identidad, el cual también es un delito, que se han dado graves casos a nivel Jalisco de suplantación de identidad de jovencitas en perfiles de Instagram, por ejemplo. Y también pues hacer un llamado a los ayuntamientos municipales del Estado de Jalisco. Los 125 municipios tienen una obligación expresa en la ley. La ley establece en el artículo 41 que es obligación de los ayuntamientos el diseñar campañas municipales para prevenir la violencia digital y crear protocolos de atención a las mujeres víctimas en sus municipios. Hasta el día de hoy, ningún municipio del Estado de Jalisco tiene un protocolo establecido, ni ha realizado ninguna campaña de prevención, y mucho menos ha capacitado a su funcionariado público para atender este tipo de delitos. Laura, me parece que con esta figura sucede como con muchas otras reformas que se han hecho, en donde se simula atender un problema y en la realidad, se simula con la creación de las áreas, la tipificación, las reformas, pero luego a la hora de ponerlo en práctica, pues no existe justamente el seguimiento, ¿no? Así es. La ley Olimpia estableció obligaciones para todos los diferentes órdenes de gobierno, municipal, estatal, órganos especializados como son las fiscalías, y la creación de estas unidades aún no las tenemos. Es más, no tenemos ni siquiera un presupuesto público asignado para poder hacer efectiva esta ley. Cada una de las diferentes autoridades en Jalisco pues tiene una responsabilidad y obviamente ha generado diferentes tipos de omisiones. Únicamente existe una guía sobre la atención a víctimas de violencia digital que realizó el gobierno de Guadalajara el año pasado, a finales,
pero es lo único que se tiene a nivel Estado sobre esta reforma. Una cosa también, Laura, es el discurso gubernamental, lo que se presume, lo que se dice que se está haciendo, justamente como este manual de violencia digital que tú señalas, este discurso de que Jalisco cada vez está apostándole más hacia el tema de igualdad, de equidad y de justicia hacia las mujeres. Pero por otro lado vemos, la prácticamente nula capacidad de justicia en el Jalisco, con un 96% de impunidad en estos casos en específicos, en otros muchísimo mayor. Uno de los estados con más feminicidios también en los últimos 2 años, quizá a nivel nacional, y luego la invisibilización muchas partes del problema, ¿no? Donde se niegan a etiquetar el homicidio como un feminicidio, dicen nada más que es un asesinato, con eso bajar los índices estadísticos y bueno, ya presumir justamente el tema de la disminución de la violencia contra la mujer. ¿Cómo estamos en Jalisco, o en dónde estamos realmente parados aquí en Jalisco en esos temas? Pues hay una omisión a nivel tanto municipal como estatal. Por ejemplo, Jalisco tiene decretadas 2 alertas de violencia contra las mujeres, la federal y la estatal. Sin embargo, al día de hoy, a más de 4 años de gobierno, Jalisco aún no tiene el programa para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Para que nos demos una idea y para que el auditorio le quede claro esta parte, la política pública especializada en el tema de prevención, de atención y de sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres se aprueba con cada gobierno. En Jalisco ya pasaron 4 años y al día de hoy el PASE aún no lo tenemos ni publicado ni en trabajo. Obviamente hay una gran descoordinación. Basta ver en el caso de los municipios que tienen decretada la alerta de violencia contra las mujeres, han avanzado en algunas áreas, pero sin embargo no contamos con la política pública para prevenir y para atender y para responder con debida diligencia a la violencia en contra de las mujeres. Lo delicado es que día con día se suman más casos de feminicidio en el estado, que es gravísimo lo que ocurrió ayer en Poncitlán, y que obviamente han ocurrido situaciones graves también en Puerto Vallarta y en otros municipios que tienen decretada la alerta de violencia de género contra las mujeres, y que no vemos una respuesta eficaz, coordinada, comprometida y con debida diligencia de las autoridades tanto municipales como estatales. En este caso, en Jalisco, por ejemplo, para la aplicación de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, pues basta revisar la cifra, por ejemplo, de casos que tenemos en el Centro de Justicia para las Mujeres. Creo que la gran deuda que tiene este gobierno con las mujeres en Jalisco es que el trato digno para las mujeres víctimas de violencia sigue siendo una utopía que difícilmente vamos a alcanzar con este gobierno. Oye, Laura, pero además hemos visto casos, regresando un poco al tema de la Ley Olimpia ya, que incluso es usada en contra de las mujeres, que eso ya es llegar al extremo, ¿no? Bueno, obviamente la Ley Olimpia surge con el activismo de Olimpia Coral Melo en torno a la violencia que vivimos las mujeres en el ámbito digital, principalmente por exparejas o por personas con las que tuvimos una relación sentimental. Si bien es cierto la tipificación de estos delitos, como lo es violación a la intimidad sexual y el ciberacoso, son delitos que fueron pensados desde un primer momento con la Ley Olimpia en proteger y garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia en el ámbito digital, pues lo cierto es que al ser parte ya del Código Penal del Estado de Jalisco, porque también recordemos que estos 2 delitos no son específicamente para proteger a las mujeres, o al menos no lo dejaron así las diputadas y los diputados. De manera textual, como dice el delito de violación a la intimidad sexual, pues prácticamente es a cualquier persona que difunda, exponga, divulgue, almacene, comparta, distribuye, compile, comercie, entre otras acciones, contenido real o manipulado de una persona parcial o totalmente desnuda en contra de su voluntad. Es decir, no le dejaron el candado de que este delito se cometiera o protegiera específicamente en contra de las mujeres. Por eso ha sido utilizado por hombres que han sido víctimas de este tipo de conductas por otras personas. Bueno, pues ahí muchísimas gracias, Laura, como siempre, por la exposición en este espacio. Sin duda una tarea que todavía tiene muchísimo camino por recorrer por parte de las autoridades
Y bueno, pues esperemos que en algún momento cambie realmente la atención que se le da, sobre todo en el caso específico de que hablábamos, platicábamos ahorita el tema de la ley Olimpia, pero también me gustaría quizá después volver a platicar contigo para hablar sobre específicamente el caso de Poncitlán y casos parecidos que han sucedido aquí en Jalisco. Claro, muy graves. Pues felicidades por estos 12 años de una televisión crítica, consciente y obviamente que le aporta mucho a Jalisco. Muchas felicidades. Y qué buena noticia que los contenidos de Canal 44 vayan a tener perspectiva de género. Un medio como el de ustedes genera audiencias críticas, audiencias comprometidas y conscientes de la igualdad de género en Jalisco y ojalá que sea un gran proyecto. Muchas felicidades y por supuesto estamos en comunicación. Laura, muchísimas gracias como siempre. Son ya las 8 de la mañana con 43 minutos. Vamos a una pausa y regresamos.